Muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, hoy dedicado a la figura de este hombre que han visto. Algo más que un galán, mucho más que un galán, una auténtica leyenda que nos ha dejado y que, bueno, vamos a hacer un repaso a su amplísima filmografía, pero sobre todo destacando la elegancia de uno de los grandes galanes que ha dejado el cine. Tiene muy buenas películas, pero sobre todo era actor, director, Golden Boy, campeón del cine independiente, no quería ser estrella a su pesar, príncipe del nuevo Hollywood y sobre todo portador de una belleza y una masculinidad a prueba de toda toxicidad. Un hombre, un actor, una estrella, Robert Redford, que hoy es el protagonista de Secuencias en 24, y ya damos paso. Guillermo Balmori, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a hablar de aquellas personas que cuando mueren dices, no, este es eterno, este no puede morir. Bueno, siempre leía estos días, la última estrella, siempre que muere alguien dice que es la última estrella, lo dijeron cuando murió Liv Tyler, pero bueno, es que es verdad que este pertenece ya a una generación de estrellas más contemporáneas. Hay más estrellas que él, ¿no? Por suerte quedan todavía estrellas, pero sí que es verdad que forma parte de esa generación intermedia de estrellas, ya no es las estrellas del cine clásico, tampoco es una estrella actual, pero cuando el Star System empezaba a caer, él todavía tenía alguna. Y yo creo que le has presentado, me ha hecho gracia que le hayas presentado como galán, porque es una cosa que a él no le gustaba, pero es que lo era. Y yo creo que es muy bueno reconocer que lo era, porque a pesar de que él insistía muchas veces en que no quería ser, huía un poco de estos papeles de chico guapo, de chico perfecto, pero es que gracias a esa belleza que la tenía, y más que belleza, personalidad de carisma, porque puede ser muy guapo y no tener carisma, él era guapo y era carismático. Gracias a eso logró hacer muchas cosas, y esas películas en las que él está tan guapo, por así decirlo, al final son casi las que más recuerda a la gente. Es decir, que es verdad, y sobre todo vamos a hablar de un hombre de cine. Exacto. Vamos a hablar de un hombre de cine que no solo fue actor, que fue productor, que fue director y que estuvo muy pendiente de lo que se hacía, de las películas en las cuales incluso él no tenía que ver nada como director o como productor, siempre quería. Y al final pues apoyó el cine independiente con este festival de Sundance, ¿no? Es decir, es un hombre de cine en toda la amplitud de la palabra. Un hombre renacentista, ¿verdad? David Felipe Herranz, buenas noches. Yo destacaría de Robert Redford su carácter rebelde, y sobre todo me atrae mucho de él que nunca se creyó ni guapo ni una estrella. Tenía él una enorme inseguridad y eso le hacía transmitir personajes muy vulnerables, aunque eran heroicos, pero siempre tenían ese resquicio de vulnerabilidad que supo transmitirlo. Aparte de todo lo que ha dicho Guillermo, su compromiso con la naturaleza, es uno de los primeros cineastas y actores que el dinero que gana con sus grandes éxitos lo invierte en parques naturales para que las familias vayan, para que disfruten. Y luego además hace que eso salte a la gran pantalla, sus grandes jinetes cabalgando en la llanura que son herederos de los grandes western, pero contemporáneos. Y luego algo que nos gusta, que nos encanta, sobre todo a Moy y a mí, le encantaban las historias de periodistas. Perdona que te diga. Pues a ellos vamos a ir porque tenemos que hacer ese repaso y empezamos con su primera aparición, que además fue en televisión. El caso del peluquín traicionero es una de las apariciones que tiene en la serie de Perry Mason y bueno, pues es la primera vez que aparece en pantalla. Aquí estamos viendo la primera aparición de nuestro protagonista, Robert Redford. Hello. Oh, yes, operator, go ahead. Y aparece muy peinadito, o sea, muy como el chico perfecto, ¿no? Eso que decía luego, que decía David, que no le gustaba, pero es verdad que daba esa imagen, aunque no la quisiera, peinadito. Él acaba de rebote en el mundo del espectáculo porque él hacía, bueno, él dice que fue con una beca a la universidad a hacer deporte, ¿no? El béisbol, que era su deporte, y le encantaban los espacios abiertos. Le surge la oportunidad, pero es que en estos años que vamos a ir viendo sus primeros trabajos, es que él no quería, o sea, estaba allí como un poco por probar, vamos a decirlo, ¿no? Hay que decir que intervino en muchas series de televisión. Sí. Alfred Hitchcock presenta, en Twilight Zone, en Maverick. Es decir, hizo una carrera en televisión enorme con el pasó por Newman, hizo muchísima televisión. Venía, antes. además, había viajado a Florencia y a España, había estado en Mijas, y bueno, pues vio que el arte era lo suyo. Los inicios cinematográficos están asociados a una mujer, Natalie Wood, y las dos primeras películas en las que aparece con un poquito de presencia están vinculados a ella, y luego veremos que también más adelante aparece. Esta en concreto es La Rebelde, con ese Technicolor, y aquí está Christopher Plummer, Roddy McDowall, Ruth Gordon, y hay otra película que es Propiedad Condenada, que es donde también está muy vinculada a la figura de esta mujer, de Natalie Wood, que luego sería una de las grandes... Guión de Francis Ford Coppola, esta película. El guión de Francis Ford Coppola
Y basada en una historia de Tennessee Williams. O sea Sí, primer trabajo con su queridísimo Sidney Pollack. Bueno, efectivamente. Ellos habían coincidido en el rodaje de una de estas primerísimas películas de Robert Redford, se hicieron muy amigos y forman un tándem imbatible a lo largo de 7 películas, que son 7 obras magistrales, y hay veces que llegas a desdibujar la línea que separa a Robert Redford de Sidney Pollack, ¿no? Tan íntimamente que trabajaban juntos. Muchas veces Robert Redford presta dinero a proyectos de Sidney Pollack y a la inversa. Se embarcan en proyectos de grandes presupuestos formando ese tándem. Ahí lo tenemos. Aquí es donde tenemos el primer encuentro de Sidney Pollack y Robert Redford. Sí, Esa es la película que decía David, ¿verdad? Que la cual se encuentran como actores. Sí, los dos haciendo como actores. Es que Sidney Pollack era también actor y a raíz de ahí surge esa relación. En esta película aparece Gavin MacLeod. Muchos lo recordarán porque era el capitán de Vacaciones en el Mar. Y Francis Ford Coppola tiene ahí un papel también secundario en esta película de guerra, El que mató por placer. Este es el debut de él, que antes incluso de las Natalie Wood apareció en esta. Y como bien decía David Felipe Ranz, la figura de Sidney Pollack, que luego sería cuando fundó el Festival de Sundance, su director, su mano derecha, pues Sidney Pollack, uno de los grandes directores que nos ha dejado grandes películas como Las aventuras de Jeremiah Johnson. Para muchos sigue siendo una belleza de película vinculada a la naturaleza, sobre todo la de este hombre aventurero. ¡Qué peliculón! Bueno, hay que decir que cada vez que la emiten en televisión, esto es un boom. Yo creo que es de los western más increíbles de la historia del cine. Ya sabes que Iñárritu filma esa película también ambientada, inspirada en esos tramperos que se van a hacer pues la ruta del oro, la ruta de la caza, ¿no? Se van con los equipos a altas temperaturas bajo cero, o sea, hacen un reto impresionante y sale Las aventuras de Jeremiah Johnson, que es, me parece, épica absoluta, ¿no? Hay que decir que se parecía mucho este personaje a lo que era el propio Robert Redford. A él le encantaba perderse en la naturaleza, subir al monte, por así decirlo, y estar ahí varios días, y es un poco este personaje. De hecho, es una película que se empeñó él muy en hacer, a pesar de que todavía no tenía ese estrellato y no tenía poder para poder decidir, pero se empeñó muchísimo. El estudio decía, pero bueno, un señor que está aquí, hay una india de protagonista que solo habla en indio, un chico mudo, ¿no? que también es el otro protagonista, esto no va a tener ningún éxito. Y decía el director que incluso tuvo que hacer el de cámara por la falta de presupuesto de apoyo que tuvo esta película por parte del estudio. La siguiente película es Tal como éramos. Aquí une su talento a la voz y, por supuesto, a la presencia de Barbra Streisand, con esa canción tan bellísima que ha quedado ya para la posteridad. Claro, es que yo creo que todo el mundo envidiaba a Barbra Streisand. Pero es que aquí esta película él no la quería hacer bajo ningún concepto. Le costó convencerle al director a Pollack muchísimo. Él decía, es que soy el juguete de Barbra Streisand, soy el Toy Boy de Barbra Streisand. Y no le gustaba nada. Lo hizo en el último momento, pero es que es este tipo de películas que él le gustaba menos, las que, por suerte o por desgracia, el público le acaba de relacionar. Los homenajes últimos que se han hecho ahora cuando ha muerto, si os dais cuenta, muchos han sido esa escena del flequillo, en el cual ella le hace en el flequillo, y ha sido el homenaje final en esta película que él no quería hacer y que es uno de los clasicazos. Es un proyecto sociológico precioso, porque es como se distancian ya los republicanos de los demócratas en las nuevas generaciones, ¿no? Fíjate que Redford hace ese personaje de buena familia, cadete militar, muy serio, y Barbra Streisand es la rebelde, la que está protestando en todas las manifestaciones, y esa distancia política que estaban viviendo esas generaciones hace que rompan. Bueno, acabo de hacer un spoiler, pero tengo que decir que la tienen que ver porque es maravillosa, como documento sociológico. Además, en Filmin está ahora casi todas sus películas, y si no, pues cómprenla. Es de llorar, ¿eh? Es de llorar. Pero solamente con esa música tan bonita. Bueno, otra de las grandes colaboraciones con Sidney Pollack ya es un thriller, y en este caso Los 3 días del cóndor, para muchos una de las grandes películas policíacas de investigación, donde Robert Redford, Faye Dunaway, Chris Robinson, Max von Sydow están al servicio de una trama muy americana. Igual que va a hacer George Clooney en los años 90 y a principios de 2000, Robert Redford se anticipa a mostrar los intríngulis de la CIA y cómo la CIA tenía asesinos a sueldos. Max von Sydow hace de un ejecutor que se carga un departamento entero por orden de la CIA. Esto, fíjate lo que es para Sidney Pollack en el año 75 decir al mundo entero que la CIA tiene sicarios.
fue un escandalazo y eso es lo que le gustaba a Robert Redford, es decir, parto de la realidad, investigo políticas, las alfombras del poder y lo muestro a través del cine haciendo un thriller. De hecho, lo hará luego posteriormente muchas películas, Muchas, El candidato, luego veremos sí. a todos los... Pero esta es la primera, como dice David, en la cual él decía que era pesimista a la hora de ver Estados Unidos, ¿no? Decía, es que yo me reconozco que era pesimista y quería destapar toda la basura que había debajo. Pero fíjate, estamos viendo 3 películas o 4, hemos visto ya de Sidney Pollack, de esta asociación, y todas son muy diferentes. Una romántica, una política, otra bélica. Quiero decir que fue una asociación muy productiva, pero muy variada en las temáticas. Y siempre con ese trasfondo de actualidad, que es lo bonito de Redford. Yo creo que Redford tenía un olfato y decía, cuando está pegado a la política actual o al momento contemporáneo, firmaba los papeles, firmaba el contrato. Y si no, vean esta, El jinete eléctrico. Bueno. Una crítica de Sidney Pollack a los más media, una fábula con aromas ecologistas, donde Jane Fonda, otra de las grandes. Tiene que ver muchísimo, más que en Natalie Wood todavía. Y que es la periodista. Y fíjate, este es el típico cine de estos inadaptados, me recuerda mucho a Los valientes andan solos, la película de Kirk Douglas. o a La vida rebelde, la de sí. Marilyn con Clark Gable. Estos vaqueros que nos adaptan, que ha habido, funcionan muy bien, ¿verdad? Casi todas las películas que han tratado este tema creo que han funcionado muy bien. Y esta es una película muy dura, en cierto modo, pero muy bonita, diría la palabra, ¿no? Es la última, como dice Guillermo, de esa serie de rebeldes con causa que con unos alicates abren y parten las alambradas en la pradera, que viene desde Kirk Douglas, esa tradición. Claro. ¿No? Hay una cosa que Guillermo destacó el otro día cuando hablábamos de elaborar el guión. Años 70, el glamour que desprende en una sociedad fea, hippie, con un vestuario muy particular. Las fotografías que nos ha dejado Robert Redford en esa época es de una elegancia extrema. Yo eso siempre lo he destacado, quiero decir, a mí personalmente que no me gustan los años 70 estéticamente, creo que además se cultivaba, porque ellos lo decían, el feísmo. Tú ves a los demás actores de aquella época, Al Pacino, los demás... Sí, melenas, exacto. Y dicen, madre de Dios, sin embargo, él, a pesar de que no iba a la moda, es decir, no es que se vistiese de una manera estrafalaria, iba como a la moda, sin embargo, en él sigue resultando glamuroso, sigue resultando elegante y sigue estando bien. Yo creo que es de los pocos actores que está bien, incluso vestido de los años 70. Vean muchas fotografías que corren por redes sociales de un vestuario casual, elegante. Está guapo de todas maneras. Bueno, Habana fue otra de las colaboraciones que hizo con Sidney Pollack, pero sobre todo ha pasado a la historia esa unión, y la propia Meryl Streep recordaba en su obituario, nos ha dejado un león. Este Memorias de África, que tiene todo lo que es bonito en una película: la fotografía, la música de John Barry, la historia basada en los cuentos de Innocent, y sobre todo esa historia de amor imposible con esa fotografía maravillosa. Yo diría esa estética. Esa estética Maravillosa que hizo que se pusiera de moda, incluso en la ropa de aquella época, las cosas africanas, los atuendos africanos, pero es una película sumamente estética. Y yo creo que al final el cine clásico, o los clásicos del cine, que no es lo mismo el cine clásico que el clásico del cine, pero esto sería un clásico del cine, al final lo que te quedas en tu mente es con escenas concretas, con momentos concretos, y eso te lo da cuando las películas tienen una estética especial. Yo creo que esa película tiene una estética especialísima, por dónde está rodada, por los actores, por el vestuario y todo lo demás. Bebe mucho también un poco las aventuras clásicas de la Reina de África, luego lo recupera también El paciente inglés, forma un poco una bisagra, y también con la parte de Clint Eastwood de las películas que rodó en África, ¿no? Y la música. La música, por favor. Una película que cuando todo se une, ¿no? Para que salga bien, ¿no? 7 Oscars. A ver, a Meryl Streep, en las tomas de que le está lavando el pelo una y otra vez, decía, toma 2, toma 3, decía Meryl Streep, no me ha quedado más remedio que enamorarme, me ha lavado tantas veces el pelo. Es que además el pelo de Robert Redford, o sea, lava el pelo a ella, pero el pelo de Robert Redford también fue una de las características. Es normal, o sea, y la prueba de algodón, queridos, pues es cuando ve una mujer en Memorias de África y dice, caigo rendida, porque es una prueba terrorífica. Es cierto. Bueno, es una historia preciosa que recomendamos que vean, como muchas de las películas. Luego hay otro director importante, George Roy Hill, muy importante en su carrera. Si Sidney Pollack fue además su amigo, George Roy Hill le dio la oportunidad de realmente destacar con una película que fue Aquí, Los hombres y un destino.
se suele decir que George Roy Hill fue el que descubrió, ¿no?, a Robert Redford, porque es verdad que esta película de 1969 es la que le da, había hecho películas famosas más o menos, pero la que le da el estrellato, la que lanza el estrellato, era esta película. Pero sin embargo, parece ser que el verdadero descubridor y el que les recomendó toda esta película no fue tanto Roy Hill, que luego cuando le conoció así lo hizo, sino Paul Newman, el propio Paul Newman, y John Woodward. John Woodward, que para mí era todavía mejor actriz que Paul Newman, dijo que era el indicado porque los candidatos eran Warren Beatty, eran otros actores, digamos, más potentes de aquella época, ¿no? Sin embargo, es John Woodward y el propio Paul Newman, que además el personaje que hace Robert Redford es el que había empezado para Paul Newman, le dan la vuelta y esta película resulta pues la que le lanza al estrellato, yo incluso contra todo pronóstico. Sí, yo creo que George Roy Hill estetiza, a diferencia de Sam Peckinpah, que lo decimos mucho en el programa, muestra el lado feo y sangriento del western. En el año 69 el western pega un vuelco y entonces Roy Hill hace el western elegante, vamos a decir, ¿no?, de grandes estrellas, grandes repartos, con unos héroes que se llevaban 11 años, Paul Newman y Robert Redford, y qué amigos se hicieron. Bueno, ¿verdad? Y si no, vean El Golpe, ¿eh? Hombre. De Sting. Aquí, esta historia que sigue siendo mágica. Yo creo que Y hay líder de audiencia. Muy pocas, Claro. y luego hay muy pocas veces la química tan particular entre Fíjate, los dos. cuando hablamos de parejas de cine, siempre pensamos en un hombre y una mujer, Catherine Hepburn, pero esta es una de las parejas de cine más famosas de la historia del cine y solo han hecho dos Solo películas, hicieron dos, estas sí. dos nada más. Es curioso que luego no se volvieron a reunir, pero es verdad, como dice Moisés, que se llevaban muy bien, se gastaban bromas, además, continuamente el uno con el otro, y tenían estaban perfectamente coordinados, ¿no? Una película que ha inspirado uno de los libros, bueno, que Notorious, con tan buen criterio, ha hecho también, dedicada a la película El Golpe. Esto lo sacamos con el 50 aniversario de la película y aquí se explica pues, todo esto que estamos contando, cómo se hizo la película, cómo se eligieron los repartos, cómo esta película, de hecho, siendo súper exitosa, Dos hombres y un destino, esta todavía recaudó muchísimo más. Y fíjate, volvemos a hablar de una banda sonora, fíjate lo importante que han sido las bandas sonoras en el cine de Robert Redford. Está cargado Dos hombres y un destino, esta, Memorias de África, es de los actores que tiene un conjunto de bandas sonoras, aparte de espléndidas, muy populares, de las más populares de la historia. Yo del Golpe destacaría además que eso que nos gusta tanto, que es la estética del Padrino, la estética de Érase una vez en América, está 30. en El Golpe, que Sí. son los años 30 de los gángsters, de la mafia, y lo recoge muy bien George Roy Hill. Yo creo que Robert Redford se benefició mucho de la moda de retro, Sí. y luego lo que dice David, de volver a los años De volver 30. a los 30, y sí. esa estética que se puso muy de moda en los años 70, pues le benefició porque daba muy bien en esa Y luego época. todas las máquinas tragaperras adoptaron la música del La Golpe. música del Golpe. A veces sin derechos, incluso. Y luego está la historia en sí de los dos granujas. En los años 60 destacamos algunas películas muy importantes y vuelve a estar Jane Fonda con él en Descalzos por el Parque, una comedia romántica donde desprendían glamour los dos y sobre todo una química muy particular también. Una película muy interesante. Yo para mí esta es la película que más me gusta, Robert. Yo sé La que más te gusta de La que todas. más me gusta es esta porque es la más clásica. Es decir, yo creo que esta es la única película probablemente de Robert Redford que, aunque está hecha en el año 67, respira todavía de años, clasicismo, años ¿no? anteriores. De Es la de factura más clásica. Sí. Para mí es una pareja espectacular. Hablamos antes de Jane Fonda y de él. Y es verdad que él la había representado en teatro. Él hizo Un domingo en Nueva York, que fue un exitazo, Sí, y esta, sí. Descalzos por el Parque. Y cuando hace esta película todavía no había hecho ni Dos hombres y un destino en ninguna película. Y creo que está excelente ese contrapeso de caracteres. Ella tan loca, ¿no? Y él tan serio, ¿no? Pues volvemos a lo mismo. Tenía ese aspecto de chico formal peinadito con su raya. Bueno, pues esa es la imagen que daba, aunque a él no le gustaba casi siempre. Era el yerno que todos querían tener. Era el yerno. Bueno, y hay una película que en esa época, 69, que es El descenso de la muerte. Ah, bueno. No es muy recordada, pero es muy importante en su filmografía. La he traído porque a Robert Redford le gustaba hacer él las escenas de acción. Quiero decir, que aparte de tener un gran cerebro, de ser director de cine, de tener inquietudes políticas y literarias, estas escenas que estáis viendo, que bueno, las hace con Jim Hackman, es una película de esquiadores muy poco conocida de Michael Richter, que será uno de los que lo dirijan a lo largo de su carrera, ¿no? En varias ocasiones. Y me gusta porque este descendimiento por la pista de nieve, la pista de hielo, es impresionante. O sea, que es el auténtico Volvemos Robert otra Redford vez en acción. a Robert Redford con la naturaleza en solitario. Sí, es decir, sí, sí. si te das cuenta, todos los deportes que tratarán en sus películas son deportes en solitario. No hace películas de fútbol, no hace películas en las que solamente un deportista y la naturaleza se ven las caras, ¿no? Y precisamente este escenario es el que luego buscó para hacer el Festival de Sundance, ahí en Utah. La jauría humana es un peliculón, además, con De Arthur Marlon Penn. Brando, con Angie Dickinson, con Jane Fonda de nuevo. Fíjate que Jane Fonda es el que dice... Jane Fonda luchó mucho por él, por Robert Redford, porque Jane Fonda siempre lo vio
este lado conflictivo interior que él tenía. Él no estaba contento, decía Jane Fonda en varias entrevistas. Era tan perfeccionista que él no estaba feliz. Y le empujé mucho con Arthur Penn para que estuviera en este gran reparto, que lo dejó apabullado. Pelearte con Marlon Brando por una escena, te puedes imaginar. Yo creo que les pasa a muchos de los grandes, tienen suerte desde el principio. Es decir, esta película, la cual hace de secundario y que podía no haber caído en él porque no era famoso como para que alguien le reclamase para esta película. Sin embargo, hace muy poquitas películas antes de Dos hombres y un destino, una de ellas es esta, incluso en los papeles secundarios son grandes películas. Sí. Esto ya es tener suerte, es decir, tener esa suerte que le va a acompañar para poder desarrollar. Que es otro documento sociológico, porque La jauría humana, como muchas películas de Redford, es la escapada de un hombre rebelde o de un adolescente rebelde de la tutela aplastante de los padres de la generación de Fonda, de Henry Fonda, de John Wayne. Y es ese sur de los Estados Unidos que siempre da historias maravillosas. Volvemos al Valle del Fugitivo, Exacto. a la naturaleza, al western, a otra de las grandes películas donde hace de sheriff y que una vez más nos da ese empaque, ¿no?, de película en la que han vuelto muchos de los directores. Película posteriores. independiente, Abraham Polonsky, uno de los malditos del cine y también muy perseguido por sus ideas políticas, ¿no? Mencionabas antes, volvemos ahora a un cine de los 70 donde ya es superestrella, a su compromiso con la política y en este caso el candidato. El candidato es un alegato contra la figura del candidato político y en esta película que se le recuerda mucho además por la estética elegante que tenía, yo lo hubiera votado. El cartel tenía un globo, El un chicle. cartel era un ¿te acuerdas? chicle. ¿Veis? Michael Ritchie, el que le había dirigido El Descendimiento, hablando con él, le dice Robert Redford: a mí no me gusta que un candidato esté rodeado de un equipo asfixiante de asesores. Y es una patada contra todos los parásitos que rodean a los candidatos políticos, porque él pone en duda todo el sistema. O sea, el propio candidato, el speech que da, ¿os acordáis?, es contra el sistema. O sea, por eso digo que Redford dinamitaba el sistema desde dentro, desde las bases. Es otra manera de mostrar a la gente que la gente de alguna vea lo que hay detrás. Eso es, Lo hizo en el periodismo, luego veremos, lo hace en la política. La trastienda. Lo hace la trastienda podrida, ¿no?, por así decirlo, no la trastienda bonita. Consigue el Oscar a Mejor Guión y ahí vemos un cameo de su amiga Natalie Wood. Es verdad. Natalie es Wood verdad. hace de Natalie Wood. De hecho, le dice, mira, ha venido a verte una estrella de Hollywood. Tipo Y Marilyn él- con Kennedy, ¿no? Y aquí está yendo a saludar a Natalie Wood, que viene a verlo, pues entre bambalinas. Lo vamos a ver ahora cómo es el personaje real Sí, 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 de la actriz que lo va a saludar y claro, ahí ese guiño. Miren la manera en que ella lo mira a él. En la manera en la que, como grandísima actriz que era, en estos momentos era su amigo, pero sobre todo era el candidato. Ahí la tenemos. Ahí la Claro, es que ten en cuenta que cuando había coincidido con él, ella era la estrella y él no, y él era el secundarión. Y ahora aquí, él sabía, años después, en este encuentro, él era una gran estrella ya. Parece ser que tuvieron en esas dos películas un romance en los años 60. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos y él se dolió muchísimo de la muerte de De Natalie. la muerte de Natalie, que aún sabemos, no se sabe lo que pasó. Vamos al 74 con El Gran Gatsby, un premio Pulitzer que él le da ese glamour de los años 30, elegancia absoluta y una película que aunque tiene algún punto flojo, sigue siendo uno de los grandes clásicos que se han rodado. Yo y no que sé, es no sé una los puntos película. flojos que tiene, pero realmente el punto alto que tiene, que para mí es esencial, es la estética. La moda. Creo que si habíamos hablado de Robert Redford en los años 30, en el Golpe y otras películas, aquí nos vamos hasta los años 20, que desde mi punto de vista y contrastando con los años 70, para mí sería la época más glamurosa y elegante prácticamente del siglo XX, ¿no? Aquí está perfecto. Yo creo que, aunque no tiene el pelo de él, este pelo típico de él, porque aquí lo tiene pegadito, ¿no?, y engominado, creo que las imágenes de él en esta película, creo que es donde más guapo ha estado y más glamuroso y más elegante y más luego que espectacular. Y es Clayton- Gatsby por naturaleza. Clayton hace mejor película, yo pienso, que la de Baz Luhrmann con Sí. Leo DiCaprio, que tampoco está mal, Bueno, pero como pero nada se le que va ver. un poco hacia la Luego hay brillantina. una con Alan Ladd. Y luego está la anterior con Alan Ladd. Y hay que una muda está muy también. bien. Bueno, y nos vamos a ese compromiso con el cine de periodismo y político, y aquí hay un antes y un después en este tipo de cine que es Todos los hombres del presidente, que relata cómo Bob Woodward y Carl Bernstein destapan el caso Watergate. Aquí muchos quisimos ser periodistas por ver esta película y un film tremendo que se sigue con mucha intensidad, a pesar de que en el libro, que es en el que se basa la película, en premio Pulitzer, hay miles de nombres,
cuesta mucho seguir la trama, pero qué bien Alan J. Pakula hizo la película. Es que el guión de la película es un proyecto de Robert Redford que nace al hilo del gran reportaje de The Washington Post. Es decir, cuando Redford se entera de que el presidente de los Estados Unidos le están siguiendo la pista por asaltar la sede del Partido Demócrata en esa operación Watergate, es muy bonito ver que el guión de la película se va haciendo con la investigación, al punto de que Redford y Dustin Hoffman se van a la redacción del Washington Post durante meses y, ojo, publican reportajes con seudónimos para que no supiesen que eran ellos. Y es una historia preciosa. Bueno, a mí que me encanta el periodismo, que lo ejerzo y lo disfruto, me parece que es una película para verla en bucle. Es una película que recomendamos que lo vean y que la disfruten. Hacen caer a Nixon. Sí. O sea, podríamos decir que Paul Newman y el equipo de Washington Post hace que Nixon dimita. Él decían los periodistas, porque él tenía mucha relación, como dices, con los propios periodistas, que en medio del rodaje paraban y les llamaba y decían, oye, ¿y esto cómo llegamos a esta parte de la acción? ¿Qué es lo que hiciste? Sí, Pues hicimos esto. Entonces lo reflejaban en la película. En los años 80 y 90 él ya es una estrella y además hay películas carcelarias importantes que él hizo. Y concretamente Brubaker sigue siendo una de las más importantes. Igual que Paul Newman había hecho, ¿cómo se llama esta carcelaria? Que no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. La de los huevos. La de los huevos, sí, que no me acuerdo. La leyenda del Indomable. Pues hizo su propia película de carcelaria, ¿no? Que además siempre ha tenido mucho éxito y esta es uno de los grandes títulos, yo creo, del cine de los 80. Fíjate, en el año 80 más, justo que en una época, además, que él, a pesar de que tenemos recuerdos de que hizo grandes películas, no hizo tantas buenas, esta sería realmente una de las clásicas y básicas de él. Su afición por el deporte, lo hemos visto en algunos casos del esquí, también sobre todo del béisbol. Aquí hizo un homenaje a una leyenda de los años 30, Roy Hobbs, con un pasado oscuro. Es un homenaje al deporte, pero también de nuevo un cine comprometido, y aquí está en uno de sus mejores papeles. A mí me encanta esta película porque yo creo que uno de los ejes también de Redford era el deporte y el compromiso con ese equilibrio entre, bueno, mens sana y corpore sano. Él lo llevó a rajatabla a lo largo de toda su vida, y la historia de este hombre también se parece mucho al orgullo de los Yankees, porque hay una tradición en Estados Unidos de los grandes héroes de béisbol, y parece que un gran héroe americano... Que son intocables, Como Jody Mayo. Como Jody Mayo. Siempre tenían que interpretar a un líder del béisbol. Bueno, aquí está Kim Basinger, Glenn Close, Robert Duvall... Fíjate, a mí esta película me lleva una reflexión interesante, y es decir, esto que se quejaba, que además decía David, que él decía que no le gustaba ser guapo, que nunca se creyó guapo, que no quería ser guapo, yo creo que eso no es del todo cierto. Hay tomas aquí en las cuales con su pelo al viento, en cámara lenta, hace que se ve que está guapísimo, y él sabe que está guapísimo, y él busca estar guapísimo. O sea, yo creo que pasaba del asunto... No sé, yo creo que no se lo quería mucho, sobre todo... Él lo sabía y lo ejercía. Del atractivo y del glamour que tenía. Y lo ejercía, pero es que yo si fuera él... Yo también lo haría. Oye, y gracias a Dios que lo hizo, por así lo vemos también. Claro. Bueno, en esa época hizo Peligrosamente Juntos, una proposición indecente, íntimo y personal, y ya llegamos a un periodo de madurez con Juego de Espías, que es un film muy recomendable, de nuevo al servicio de un potente guión televisivo de aventuras y también policíaco, pero también periodístico. Una de las grandes películas que recordamos hizo, además, para lucimiento de un Brad Pitt y que luego sería un poquito su mentor, ¿no? Brad Pitt se habla de que puede ser el sucesor. Es que yo creo que Brad Pitt, os lo digo de verdad, estudia plano a plano la expresividad de Robert Redford. Si os dais cuenta, es un poquito lo de Tom Cruise con Paul Newman. Con Paul Newman. En el es exactamente el tándem. Sí. Es Tom Cruise, Paul Newman y Brad Pitt, Robert Redford. Exactamente igual. Y luego, fijaos, hizo algunas intervenciones en películas ya para enlazar con la gente más joven, como Vengadores Endgame y Capitán América, el Soldado de Invierno, donde aquí con Scarlett Johansson, que hizo debutar cuando era una niña en El hombre que susurraba a los caballos. Es decir, era un todoterreno y, por supuesto, engrandecía una película en el momento en que él aparecía. El gran Robert Redford. Decías antes, David Felipe, el amor por la naturaleza hizo que hiciera dos películas ya en su etapa más reciente. Una era Un paseo por el bosque con Nick Nolte, donde se pierde, es una comedia divertidísima, donde se pierde junto a Nick Nolte haciendo senderismo, y tiene una de las escenas más interesantes, además con Emma Thompson. Muy bonito, amor por la naturaleza, pero también la comedia al servicio de una historia, ya un hombre maduro,
los dos, Nick Nolte y él. Y luego tiene otra marcianada, como era Cuando todo está perdido, es él en un bote que se escapa y en alta mar, Pero si te das él cuenta, solo. es el solo. Te das Él cuenta que son solo, él deportes solo. en los cuales siempre El es hombre él solo. contra la naturaleza. Un poco Jeremiah cuando todo- Johnson, pero sí. en toda su Cuando carrera. todo está perdido. Bueno, él dijo adiós y le dedicamos un programa cuando decidió dejar Es verdad, la me interpretación acuerdo, es con verdad. El viejo y la pistola. Se fue por la puerta grande, la verdad. Sí, con no, esta es una película muy hermosa que también recuperaba un poco, yo creo, la jauría humana, que es la caza del hombre, ¿no? Que él también se veía muy acosado por la industria y por la sociedad. Era un solitario que intentaba escabullirse a las montañas siempre que podía. Y esto es otra película, es Jeremiah Johnson, pero en el cine. Estamos en los últimos minutos y hemos querido dejar para hacer un repaso muy rápido a lo que fue su faceta como director. Y no podía tener mejor debut. 1980, Gente Vale. Corriente, Dos una Oscars. auténtica maravilla de película que gana el Oscar. Oscar al mejor director y a la mejor película. Se Y llevó, director primerizo. y se llevó unos cuantos Oscars esta película porque era una cuatro, se llevó película, Que dice- director, pero dos de los actor gordos. secundario y guión adaptado. Dice Donald Sutherland, lo cuenta un poco en la investigación, que era un hombre extraordinariamente preciso y obsesivo dirigiendo. O sea, que sabía perfectamente dónde poner el ojo, Nos estamos dónde viendo poner la a Kim cámara. Vidor y a George Cukor, que presentaron Sí. este Oscar, ni más ni menos. Yo creo que nunca ha habido un director tan guapo. Bueno, Y nadie, recogiendo claro. el Oscar. Y aquí sí que a mí no me lo puede negar David Felipe. Creo que nadie ha coqueteado con el público a recibir un Oscar tanto que él en esta escena. Míralo. Ahí lo estamos viendo. Está ahí lo coqueteando estamos viendo. continuamente. Diciendo Está que- feliz, hombre, está feliz. Esa sonrisa, Se sabe por que favor. está guapo feliz. y nunca ha habido un director tan guapo. Siempre se ha dicho, el Es director que más guapo que ha fíjate, salido. en Míralo, los- está coqueteando. En los 80 se atreve a decir que la familia exitosa de la gran burguesía estadounidense es una farsa. Y entonces eso, que luego lo hace en American Beauty, ¿te acuerdas? Sam Mendes, muchos años después. Pues en los 80 lo hace Robert Redford. O sea, que era pionero hasta en eso, ¿no? Recomiendo esta película, Kids Show El Dilema, basado en un hecho real, en un concurso que fue amañado, que tenía millones de espectadores. Volvemos a los fraudes, el fraude periodístico, el fraude televisivo, el fraude político. Pues aquí Sí, otra sí. vez. Es una de las grandes películas que él dirige. taquillera. Y taquillera, y además consiguió muchos premios. Nominaciones. Importantísima esta película, con un cameo de Martin Scorsese. También El río de la vida, una película de nuevo en la naturaleza. La naturaleza. Y él aquí se deja llevar por Fíjate, él siempre dijo, mientras que mis películas como actor de los 70 era muy pesimista, he querido ver el lado negativo de los Estados Unidos, en mis películas de director he querido resarcirme y ver la naturaleza americana, verlo desde el mundo, ver América desde un punto de vista positivo. Y él, para esa positividad, para él era la naturaleza en películas como esta. Y de hecho llevó al escritor al terreno de rodaje. Y de nuevo el compromiso social, político y, buenísima, y- Leones por y Corderos. periodístico con Leones por Corderos, donde narra la historia de tres historias vinculadas entre sí. Washington, un congresista, ahí Tom Cruise, Meryl Streep, de nuevo volvió a trabajar con él. En medio tenía películas como El hombre que susurraba a los caballos, La conspiración, Un lugar llamado Milagro, La leyenda de Bagger Vance y Tiene Pacto de bastantes, Silencio, como películas dirigidas por él. Fijaos qué Tiene carrera Y tan muy director. buenas. Y muy Y buenas. todas muy reconocibles y famosas. Sí. Y por fin, Barbara Streisand le da el Oscar honorífico que se merecía cuando en 2002 el público puesto en pie. Como actor, porque que había recibido Claro, como director. Claro. Ahí lo estamos viendo. Ese Oscar más que merecido, honorífico a toda una carrera. Con la música del golpe. Música de golpe. Y Ron Howard absolutamente rendido, como todo Hollywood estaba rendido a una de las leyendas y que había hecho y que seguía haciendo. Esto estamos hablando del año 2002, aún vendrían algunas películas. Luego también Barack Obama le dio la medalla de presidencial de la libertad. En fin, a un hombre que en sus últimas, desde 1984, funda el Festival de Sundance, un festival que daba voz al cine independiente. Y que Sigue es el siendo- nombre de su personaje en Dos hombres y un destino, Sundance. Ahí está, dedicado a él, el festival que nació en 1978, decidieron ponerle el nombre de este hombre. Y que Nagur. rastreaba jóvenes talentos. Era un gran descubridor de principiantes. The Killing Fields, Killing Fields. Sangre Fácil de los hermanos Coen, Los debutan Coen. ahí, pero sobre todo Quentin Tarantino, Sí. incluso españoles Sí, sí, han sí, estado sí. allí, Fernando León Sí, de sí. Aranoa o Julio Medem, que han conocido personalmente a un hombre comprometido con el cine y con apoyar, ¿no?, a los nuevos talentos. Este ha sido el homenaje que hemos podido hacer con un recorrido, como siempre, que vean sus películas, que lean sobre él. Hay una biografía muy interesante. Hay una biografía preciosa que ha publicado Cúpula, Libros Cúpula, que la hizo Michael Fenny Callan, Robert Redford,
la biografía que habla de esas contradicciones suyas, porque fue un hombre, hay que decirlo, atormentado. Perdió 2 hijos, perdió a su mujer cuando era pequeño y todo eso. Se casó muy joven, lo sobrellevó con mucha dureza a lo largo de su vida. Era el homenaje que hemos querido hacer desde Secuencias a un hombre, lo hicimos con Paul Newman, se nos ha ido otra leyenda, dice muchos, la que estarán liando ahí arriba los dos. David Felipe Arnau, Guillermo Almori, gracias por dar este repaso, lean la biografía y lean El golpe y vean las películas de Robert Redford. Uno de los grandes que nos ha dejado y que va a permanecer en la memoria con películas interesantísimas. La semana que viene estaremos aquí de nuevo con Secuencias del 24 con más historias. Les dejamos con otro recorrido de Robert Redford y con la canción con Barbra Streisand The Way We Were. Hasta la semana que viene. What's too painful to remember? We simply choose to